Con el programa del coloquio. Esta es la mesa número 14, denominada Milagros, Conjuros y Religiosidad en México. Vamos a iniciar con la maestra Nayeli Olivia Amezcua Constant, que es licenciada en Historia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Historia por esta escuela, la ENA, y también está, actualmente es estudiante del doctorado, igual, en Historia e Hipnohistoria. Ha participado en diversos congresos, tanto nacionales como internacionales, y sus líneas de investigación versan en la historia del catolicismo, simbolismo, sistemas religiosos católicos contemporáneos, por ejemplo, el culto a la Santa Muerte, y experiencias actuales de lo sagrado. Es miembro del Comité Técnico del Diplomado de Historia y Antropología de las Religiones, impartido en esta escuela, y la línea de investigación para este coloquio es Magia y Vida Cotidiana. Y hoy nos presenta una ponencia titulada El milagro en el catolicismo, entre la teología y el mundo mágico. Cedo la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco a los organizadores del coloquio el haberme permitido participar en este espacio. Bueno, inicio. Ahí está. Siguiente, por favor. Como parte de una investigación doctoral en torno a las llamadas imágenes milagrosas que lloran o sudan sangre, lágrimas o aceite, o presentan algún otro acontecimiento inexplicable, como la aparición espontánea de escarchas o plumas, me ha sido necesario el análisis del concepto de milagro, ya que, aunque dicho término tiene una definición precisa dentro de la doctrina católica, los casos de estudio que abordo parecen implicar un sentido distinto del milagro para los creyentes que se congregan en torno a estas imágenes, existiendo discrepancias entre lo propuesto por los teólogos y lo que los creyentes consideran milagroso. Siguiente. Lo que presentaré aquí son dichas concepciones. En primer lugar, explicaré muy brevemente en qué consiste la definición de milagro desarrollada por la teología, para hablar después de la definición popular vinculada a la magia y a la participación en distintas propuestas religiosas, intentando mostrar que es posible evitar una definición negativa de la magia, que normalmente es resultado del hecho de partir de una comparación entre magia y religión. Y, siguiente, que las prácticas mágicas pueden llevar a los creyentes a participar en distintos sistemas religiosos a partir de la creencia en la existencia de un mundo mágico, de la necesidad de resolver problemáticas vinculadas al aquí y a la ahora y de la eficacia simbólica de dichas prácticas. Siguiente. El cristianismo, o mejor dicho, el catolicismo, es la religión del milagro. Esto implica no solamente el hecho de que esté basada en dos milagros principales, la encarnación y la resurrección de Jesús, sino también en que, desde su difusión, los milagros de los santos han sido un elemento importante para atraer devotos, así como para legitimar la afirmación de religión única y verdadera. Siguiente. En la doctrina y la teología católicas, el milagro es un acontecimiento sensible, que puede ser apreciado por los sentidos, extraordinario, fuera de lo que se considera normal, que supera las fuerzas de la naturaleza y en el que se manifiesta la intención y la intervención divinas, siendo también signo de la visión salvífica de Jesús y de su calidad de Dios. Siguiente. Así, los milagros son signos polivalentes, ya que si bien tienen la doble función de testimoniar y revelar, muestran también el amor de Dios, la llegada del reino, la revelación del misterio trinitario, la economía sacramental, la transformación del mundo perecedero y la gloria y el poder de Jesús. En el Concilio Vaticano se declaró anatema el negar los milagros narrados en las Escrituras. No obstante, existen teólogos que consideran que los milagros ya no son necesarios. Esto se debe a ciertas tendencias secularizadoras que se han desarrollado al interior del cristianismo y que implican aspectos como la desacralización del mundo, la tendencia a desarrollar una religión centrada en la moral y en donde incluso cuestiones como los sacramentos han pasado a ser meros ritos de paso,
con una importancia más social que religiosa, así como artículos de consumo con precios especiales. Estos teólogos consideran que hay exageraciones en las narraciones milagrosas de los evangelios y que su número debe reducirse, principalmente en las referentes a la naturaleza inanimada, como andar sobre las aguas, calmar el mar, etc. Siguiente. Así, autores como Henrici y Eparvier se lamentan por el hecho de que los casi 20 siglos de cristianismo no han logrado suprimir todavía la marcada tendencia a una precipitada credulidad, a la superstición y a las preferencias por cierto fantasioso paganismo apoyado en lo puramente sensacional, llegando a afirmar también que, cuando decaen las religiones y la fe se hace inconstante, el gran público necesita que los taumaturgos le garanticen la perenidad del milagro. ¿Hasta qué punto los creyentes comparten esta visión del milagro como signo de la revelación y como elemento que se ha vuelto innecesario? Julia Costilla explica que el milagro tiene una definición popular, que es la que surge a partir de las propias percepciones de quienes lo buscan o lo han recibido, considerando al milagro como un hecho que excede lo posible o esperable, pero que puede no ser entendido por la Iglesia como un signo de Dios. Siguiente. Así, mientras que algunos teólogos consideran que los milagros ya no son necesarios y la Iglesia aconseja precaución, otras personas ven los milagros de la Biblia como eventos paranormales, a lo que los teólogos responden que un milagro se distingue de un suceso paranormal en que el primero es realizado por Dios y el segundo por el demonio. Esto explica el hecho de que no se aprueben como milagros la transmisión de pensamiento, la levitación, los estigmas, las bilocaciones y otros fenómenos considerados de tipo paranormal. Sin embargo, la Iglesia no siempre fue reacia a estos fenómenos. Más aún, los toleró y permitió la veneración de personajes con poderes sobrenaturales capaces de llevarlos a cabo. Ramón Teja ha estudiado el papel de los monjes como magos benéficos en los inicios del cristianismo, como resultado de una especie de competencia con, pero también de una herencia de, los teioiandres, hombres divinos o carismáticos, que poseían ciertos poderes sobrenaturales que les permitían enfrentarse a los daimones maléficos, que conjugaban en sí mismos los poderes del mago y las virtudes filosóficas, practicando la ascesis y llevando una vida de virtud, lo que les permitía estar en contacto con los dioses y ser poseedores del conocimiento mágico. Los nuevos santos cristianos adoptaron las técnicas de los teioiandres, realizando curaciones, exorcismos y otros prodigios. Así, la Iglesia adaptó los poderes de la magia a un contexto religioso nuevo y los convirtió en un instrumento enormemente eficaz de cristianización. Vemos aquí que las fronteras entre la religión y la magia son subjetivas, ya que dependen de la perspectiva desde la que observa la magia quien practica la religión. De ello son ejemplos los mismos milagros de Jesús, vistos de distintas maneras, como se aprecia en este texto de los evangelios apócrifos. Dijeron los judíos: tenemos una ley que prohíbe curar a alguien en sábado. Pues bien, Jesús, sirviéndose de las malas artes, ha curado en sábado a cojos, jorobados, impedidos, ciegos, paralíticos, sordos y endemoniados. Díjoles Pilato: ¿por qué clase de malas artes? Ellos dijeron: es un mago. Por virtud de Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a estos y todos se les someten. Díjoles Pilato: esto no es echar a los demonios por virtud de un espíritu inmundo, sino por virtud del dios Esculapio. Siguiente. Así, los poderes milagrosos de la Iglesia primitiva constituyen una de las 5 razones para el crecimiento del cristianismo, y durante toda la Edad Media y en los siglos siguientes se desarrollaría una religiosidad caracterizada por lo mágico, en la que los milagros eran un medio de comunicación entre este mundo y el más allá, y dado que estaba presente la idea de que Dios seguía revelándose a los hombres, se buscaban milagros en cualquier evento extraordinario. Boesch explica que en cualquier época existe la posibilidad de que la gente crea en aquello que le permite obtener lo que la realidad no le ofrece, como la satisfacción de necesidades materiales, los elementos para combatir la enfermedad y la protección frente al dolor físico y el miedo a la muerte.
En este sentido, Gerrits y Eparvier parecen coincidir al afirmar que otro elemento importante del milagro es el hecho de que ampara al hombre de sus principales miserias, alimentar a los hambrientos, curar a los enfermos y, logro supremo, afianzar la creencia en una vida eterna que desmienta la desoladora negación de la muerte. Siguiente. Griselda Varale, filósofa de las religiones, explica que cuando las utopías y los planteamientos de progreso y futuro perfecto chocan con la realidad, se genera un estado de crisis y desilusión que da paso a religiosidades centradas en lo contingente, con un repertorio de recursos mágicos al lado de propuestas salvíficas vinculadas al aquí y el ahora. Ante la inseguridad económica, la violencia y las enfermedades que invaden a las sociedades contemporáneas, poco o nada tienen que hacer las propuestas religiosas que ofrecen como consuelo un bienestar más allá de la muerte. Opciones como Pare de Sufrir o la New Age ofrecen a sus adeptos la posibilidad de cambiar su situación concreta, ya sea mediante la oración comunitaria al Espíritu Santo, la donación de una alta cantidad de recursos económicos, la participación en algún ritual de sanación, el acceso a lo esotérico, etc., en donde los resultados obtenidos no son considerados milagros en sí, sino la manifestación de una canalización adecuada de la energía, la correcta realización del ritual o la donación económica generosa. Por su parte, distintas denominaciones cristianas ofrecen milagros de gracia que implican la conversión personal, lo que a su vez conlleva el éxito en los distintos ámbitos de la vida terrenal. Ante estas opciones, ¿qué puede ofrecer el catolicismo? En su obra El mundo mágico, Ernesto de Martino explica que en dicho mundo la presencia, el alma e incluso el mismo mundo están en riesgo de perderse, ya sea por la transgresión de alguna norma o de un tabú, constituyendo lo que el autor llama drama histórico del mundo. Y bueno, en este contexto, la magia es un dispositivo mítico ritual, una estrategia operatoria e incluso una acción técnica, cuyo objetivo es garantizar el mundo, restaurarlo cuando se ha roto un tabú, cuando alguna fuerza maligna lo amenaza, cuando la nada y el caos avanzan. La magia es, en resumen, una restauradora de horizontes en crisis. Si bien de Martino hablaba de un mundo mágico como una etapa prehistórica, previa a nuestro mundo y su lógica racional, Petazzoni afirma que el mismo problema del magismo, la crisis de la presencia, se manifiesta también en nuestro mundo histórico, en momentos de tensión o sufrimiento, como lo puede ser una guerra, una epidemia, una época de carestía. En dichos instantes resurge la realidad mágica con su drama existencial. Siguiente. Para el caso concreto de la enfermedad y la salud, Carmen Castilla explica que ante la falta de respuesta de la medicina científica, se recurre a la búsqueda de respuestas de carácter sobrenatural en el marco de un sistema mágico religioso con base en la creencia de que seres como Dios, la Virgen y los santos poseen el poder para interrumpir una enfermedad. Por su parte, Gabriela Sánchez Hernández plantea que es posible encontrar en la Ciudad de México la coexistencia de prácticas pertenecientes a la New Age y de otras propias de lo que la autora denomina catolicismo popular urbano. La autora considera que se trata de prácticas mágico-religiosas, las cuales define como acciones encaminadas a resolver alguna tribulación o problema cotidiano de los individuos, expresiones que buscan un sentido de trascendencia y que se relacionan con aspectos de curación y sanación espiritual y corporal, así como con ritos y conjuros propiciatorios, transformadores de las condiciones inmanentes a la vida cotidiana de los individuos, sin importar su credo, religión o filosofía. La autora explica que ejemplos de estas prácticas son el uso del agua bendita para proteger y purificar el ambiente, el encender veladoras de un color específico, el primer día de cada mes, con el objeto de tener bonanza, paz y salud, así como el regalar los llamados borregos de la abundancia. Afirma también que al interior de la Iglesia, la relación magia-religión permea incluso a los sacramentos, razón por la que en el Concilio de Trento se estableció que estos funcionaban por sí mismos, sin necesidad de alguna operación o de magia, independientemente del sacerdote, lo que se denominó ex opere operato. Para la autora, el hecho de que los rituales New Age puedan coexistir con los católicos se debe
en buena medida a que se considera que son de fácil acceso y que responden a necesidades concretas de la vida cotidiana. Siguiendo a Nutini, Bárbara Fragoso habla de sistemas mágico-religiosos como fenómenos unitarios en los que a nivel individual y comunal se propicia y se participa de lo sobrenatural católico, que incluye a los santos, a las almas de los muertos, las manifestaciones diversas de Jesús y de la Virgen, pero que puede integrar también a deidades paganas, de manera que todas las entidades reciben un mismo trato. Esta autora define la magia a partir de sus usos, sus fines y sus practicantes, como el arte que incide en lo real de acuerdo a la voluntad humana, siendo una práctica individualista con connotaciones sociales, por lo que es concebida de manera distinta por cada practicante. Esto último es sumamente relevante, ya que permite comprender por qué los devotos católicos participan de prácticas consideradas como no ortodoxas por las autoridades eclesiales. Siguiente. Elio Masferrer explica que los acelerados cambios sociales y culturales han incidido en la eficacia simbólica de los sistemas religiosos y de las instituciones, generando confrontaciones con nuevas situaciones ante las que dichos sistemas e instituciones no tienen respuesta. Este autor rechaza la idea de lealtad de los creyentes con una denominación religiosa, afirmando que dicha lealtad hace referencia en realidad a los propios medios de consumo, producción y reproducción de bienes simbólicos y, por lo tanto, a su sistema de visión del mundo. Si los cambios del contexto generan transformaciones en los sistemas de visión del mundo del creyente, pero la institución religiosa a la que pertenece rechaza o no puede afrontar dichos cambios, se genera una crisis que lleva al creyente a la búsqueda de los elementos que le permitan operar su sistema religioso específico, recurriendo incluso a distintas opciones religiosas, lo que genera así el desarrollo de cierta multirreligiosidad, que para el caso específico de Latinoamérica presenta ciertas particularidades, como bien señala el autor. Siguiente. Los latinoamericanos no tenemos mayor problema en aplicar a distintos aspectos de nuestra vida cotidiana y social mecanismos de interacción y prácticas religiosas que, en términos teológicos y de origen histórico, son contradictorios e incluso conflictivos. Así, podemos tomar sesiones de yoga, ir a un centro budista, participar en una sesión de cura divina pentecostal, entrar en un ritual de santería, asistir a misa el domingo y bautizar a nuestros hijos en el catolicismo. ¿Es posible aplicar estas ideas a la cuestión del milagro? A pesar de que en cierto momento la Iglesia contó con el suficiente poder político para castigar lo que consideró fuera de la ortodoxia, las prácticas rituales vinculadas a lo mágico o a creencias de sistemas religiosos anteriores al cristianismo han permanecido arraigadas en los devotos, aunque vistas de manera negativa por parte de las autoridades eclesiásticas, quienes las conciben como religiosidad popular, resultado de una mala comprensión del dogma y el ritual cristiano, y a las que le siguen haciendo frente. Sin embargo, tras la secularización y el crecimiento de nuevas denominaciones, los creyentes tienen ahora mayor libertad para vivir una experiencia religiosa acorde con su visión del mundo. Siguiente. En este sentido, la idea de multirreligiosidad puede tener una consecuencia importante. Si se considera válida y eficaz la participación en rituales de distintos sistemas religiosos, puede entonces considerarse también la posibilidad de la existencia de lo milagroso en dichos sistemas. Siguiente. Más aún, podría ser precisamente la búsqueda de lo maravilloso milagroso lo que, en determinadas ocasiones, lleve a los devotos a su integración a otras propuestas, aunque en ellas el concepto de milagro como tal no esté presente, debido a que, precisamente, lo normal en estas propuestas es el milagro. Por supuesto, una consecuencia mayor surge a partir de esto. Si todas las religiones son eficaces y presentan milagros, el catolicismo no es ya la única y verdadera religión. Siguiente. Reflexiones finales. A pesar de que planteó distinciones claras entre magia y religión, Malinowski afirmó que ambas surgen en momentos emotivos, como crisis de vida o fracasos, ofreciendo soluciones a través del dominio de lo sobrenatural, ya sea mediante la creencia en espíritus de providencia en la religión o con el uso de la fuerza y el poder primordiales en la magia, pero existiendo ambas, cito, en la atmósfera de lo milagroso.
Sin embargo, mientras que la Iglesia Católica busca la desmitologización y el apego a la ciencia para la comprobación del milagro, la sociedad se encuentra permeada cada vez más por la creencia en que lo sobrenatural, lo inexplicable y lo mágico siguen manifestándose en un mundo que la ciencia y la tecnología no logran explicar y dominar del todo. Entre películas de jóvenes que asisten a escuelas de magia, programas televisivos dedicados a la búsqueda de lo paranormal, y cursos para aprender a sanar mediante el uso de la energía, los católicos que ven en el milagro una opción para vencer las dificultades y las carencias de su vida cotidiana, aprenden a buscarlo en otras propuestas, aún a pesar del regaño de los párrocos. Queda, no obstante, una cuestión que aquí no ha sido tocada, ya que será objeto de investigaciones futuras. Me refiero a los casos en que el milagro no se busca, sino que se da. Aunque podría parecer que estos acontecimientos responden más a la concepción teológica del milagro, como un signo mediante el cual la divinidad quiere revelar su plan salvífico, en realidad son susceptibles de interpretaciones particulares que pueden estar lejos de la ortodoxia católica, pero ante los cuales la Iglesia debe tomar una postura, lo cual no es cosa fácil. Las apariciones marianas, los estigmatizados o las imágenes sangrantes son vistos como milagros, pero también como señales de que algo está por ocurrir, e implican también la transmisión de mensajes que no siempre son gratos a la Iglesia y que conllevan la idea de que lo milagroso está más allá del control clerical. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesantes reflexiones y justo a tiempo. Bueno, continuamos con el programa y es turno del licenciado Raúl Méndez Yáñez, quien es antropólogo social por la UAM Iztapalapa, condecorado con la Medalla al Mérito Universitario. Él estudió la carrera de Teología en el Seminario Teológico Presbiteriano de México y cuenta con 6 años de investigación etnográfica entre protestantes, y en las cuales ha colaborado como consultor eclesiástico para iglesias e instituciones de formación teológica y ministerial. Actualmente se desempeña como investigador en el área de INSIN, manager de una consultora latinoamericana de negocios y opinión pública. Es autor de diversos ensayos sobre fenómenos religiosos, publicado, por ejemplo, por el Colegio de México, el Colegio de la Frontera Norte, el CONICET de Argentina y la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Y hoy nos presenta la ponencia titulada La Biblia dice, citar versículos como conjuro mágico entre los evangélicos mexicanos. Cedo la palabra. Muchas gracias. Por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes, en tu casa y en las puertas. Deuteronomio 11, 19 y 20. La necesidad de sentido. La tradición antropológica, desde Bronislaw Malinowski y Levi Brühl, superó apresuradamente a James Frazer y su visión de la magia como una ciencia estúpida. Luego, la antropología interpretativista y simbólica profundizó más en el establecimiento de magia, ciencia y religión como universos inconmensurables, cada uno con sus propias reglas, lejos de un posible desarrollo evolutivo ingenuo. Se entiende que magia, ciencia y religión pertenecen a mundos epistémicos independientes. Esto desemboca en un separatismo ontológico que les transforma en cotos aislados. Es como si los aprendizajes sociales relativos al término cultura, que muestra que no es una mónada leibniziana sin ventanas, sino un complejo de relaciones de comunicación humana que se permea e integra mutuamente, no fuera aplicada a la magia, ciencia y religión. Destacable es el caso del estudio de Evans Pritchard sobre la brujería entre los Azande, pues no se niega la evaluación cognitiva de las prácticas y emite juicios analíticos. El brujo manipula, la gente no sabe, que en esta era de lo políticamente correcto pudieran ser considerados como juicios de valor. Si bien, en tanto prácticas y lenguajes rituales, los actos mágicos y de brujería poseen reglas de sentido e interpretación que se configuran dentro de un marco narrativo culturalmente sancionado, el investigador debe ejercer su capacidad de análisis para romper con la hermenéutica romántica tipo Schleiermacher y llegar a claves de significación social. La presente ponencia, por tanto, realizará una exégesis de la exégesis de los evangélicos que realizan a la Biblia, o en términos más técnicos, una exégesis social de la exégesis literaria.
se buscará demostrar que la práctica exegética de los evangélicos y el uso social que se le da a la Biblia dentro de las prácticas religiosas institucionalizadas representa un caso de práctica mágica y en ocasiones de brujería. La religión no se distingue de la magia por un estatuto cognitivo distinto, ni por ser más precisa en la interpretación de la realidad, en contra de la definición funcionalista talcott-parsoniana, que curiosamente ha pasado por simbólica y hasta posmoderna, de Clifford Geertz. Se dirá que el pensamiento religioso se caracteriza por la tensión constante entre un marco normativo del cosmos y las contradicciones a este marco en la vida cotidiana. La religión no crea estados anímicos de un realismo único, sino horizontes lábiles con necesidad de defenderse y legitimarse constantemente. La religión se caracteriza por la duda personal en lo que se supone se debe creer, debido a que los contextos sociales, locales o macro atentan contra tales creencias. En este sentido, la religión siempre está a la defensiva, buscando herejes, sancionando blasfemos, persiguiendo incrédulos. No es un universo coherente e indubitable de sentido, sino una arena de conflicto, en términos de Victor Turner. El famoso ensayo de Pierre Bourdieu sobre el campo religioso falla en que aísla a la religión como si ésta construyera capitales simbólicos autónomos y solo compitieran la casta sacerdotal acaparadora y el pueblo simbólicamente desposeído. La religión es un locus de alteridad, pues la presencia de los no creyentes y de los otros creyentes representa una anomalía que hay que resolver. Un caso extremo es el representado por el teólogo católico Karl Rahner, quien hablaba de cristianos anónimos, personas buenas, sinceras, que pese a tener creencias no cristianas o no creer en absoluto, son en realidad cristianos, decía él, y compartirán también las bendiciones eternas. También se puede ver esta idea en el último libro de la saga de C.S. Lewis, Las Crónicas de Narnia, La Última Batalla, donde uno de los personajes que adoraba a otro dios terminó siendo aceptado por el león Aslan porque estaba con un buen corazón, pero con un dios equivocado. Los no creyentes y los otros creyentes deben o bien ser asumidos como creyentes al final o de plano sacados del esquema de humanidad legítima. De tal alteridad se establece que la religión no es solo una competencia interna por bienes de salvación, sino un constante ajuste de la realidad. Rubem Alves, poeta y teólogo brasileño, lo expresó muy bien cuando hablaba de la religión como el anhelo humano por transubstanciar el mundo, o cuando la define como la supremacía del corazón sobre los hechos brutos de la realidad. La religión no es un marco estable de interpretación, sino la generación de sentido en medio del conflicto. Un poquito pensando en Gregory Bateson, pudiera decirse que la religión es una búsqueda de homeostasis, equilibrar lo que creo y lo que pasa. Esos procesos de reajuste pueden manifestarse en forma de guerras de religión, cruzadas, cacería de brujas, declaratorias de herejía, y entre los evangélicos protestantes, mediante la invocación de las fuerzas divinas, mediante la recitación mágica de las palabras del texto bíblico, con las cuales intentan que el mundo cambie. Para fines de esta presentación, se considerará que la característica del pensamiento mágico es la de establecer relaciones de causalidad inconmensurable. Si yo ejecuto un ritual mágico, hago una cierta invocación o realizo un determinado ritual y ocurre determinado efecto, se relativizan, como descubrió también Evans Pritchard entre los Andes, cualquier otro tipo de relación causal, ya sea física, biológica, química o social, y el causante de tal resultado es únicamente el ritual mágico que se estableció. Es decir, establece también un universo inconmensurable donde posee reglas de causalidad específica. Pero a diferencia de la religión, la brujería y la magia no están necesariamente en tanto conflicto, asumen su universo propio de una manera más amable. La religión intenta permear todo el mundo con esa visión, por eso necesita reajustarse constantemente. No obstante, aquí lo que voy a intentar demostrar es que este pensamiento religioso específicamente se vale de técnicas mágicas para tratar de hacer ese reajuste, pese a que, como Carlos Garma y otros estudiosos han visto, la brujería es como el peor pecado que pudiera cometer un evangélico después de la homosexualidad o abortar. La Biblia como objeto oracular en tanto prácticas y creencias. Usar la Biblia como libro de conjuro mágico o oracular definitivamente no es nuevo. La cita de Deuteronomio inicial muestra que a falta de imágenes idolátricas, el pueblo hebreo recurrió a la visualización textual o un culto a la letra, cuya presencia física implicaba cumplimiento de la ley y amuleto para traer buena fortuna. Citar salmos ha sido históricamente también una práctica mágica común, para antes de dormir, al despertar o en tiempos de guerra, o
el Salmo 121, que inicia: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es un salmo que se recitaba a la media tarde, justamente en la hora nona, entre la tarde y entre la noche, cuando se sabe culturalmente que es el momento en donde los espíritus salen y pueden afectar a las personas. Las oraciones vespertinas son muy importantes, los salmos tienen este tipo de oraciones vespertinas, la Biblia como tal también tiene muchísimas connotaciones oraculares y mágicas en su uso cotidiano antes de la purificación doctrinal que realizaron judíos y que realizaron posteriormente los cristianos. Un interesante caso lo menciona Edward Burne Taylor en su libro, donde, bueno, sabemos que Edward Burne Taylor, él era cuáquero y después ya convierte en el padre de la antropología, pero siempre tuvo ese contexto bíblico muy interesante y lo deja ver en su Cultura Primitiva, donde habla de la ordalía de la llave. Se abría la Biblia cuando había sospecha de que alguien había robado. Entonces se ponía los supuestos acusados alrededor de la Biblia, se abría el Salmo 51, 7, y se colocaba una llave encima del texto. Entonces se leía las palabras del Salmo que dicen: cuando veías al ladrón, corrías con él, y en ese momento la llave se movía y apuntaba al culpable. Y era una práctica netamente protestante. Vamos a hablar ahora de rituales bibliomágicos entre evangélicos mexicanos. La Biblia se toma como norma de fe y conducta, en términos correctos, la norma como fe y conducta para mí y para ti. Es ahí donde se expresa el pensamiento mágico. Desde luego hay otras prácticas, como por ejemplo abrir la Biblia en cualquier lugar, poner el dedo y a ver qué Dios me está queriendo decir, ¿no? Pero no me refiero a este tipo de prácticas. Lo que quiero yo mencionar aquí es que el uso institucionalizado de la Biblia que realizan los evangélicos tiene un carácter mágico, es decir, hay magia donde se supone que tendría que haber religión, es decir, la doctrina, es decir, los rituales, es decir, la liturgia oficial. Tomar la Biblia como un manual de fe y conducta significa que las palabras indicadas en el texto deben migrar hacia el escenario fáctico para encarnarse en cada creyente, de modo que al ser poseídos por el espíritu del texto, o, en términos menos heréticos, llenos del Espíritu Santo, se logren performar acciones que sean un reflejo de lo ahí señalado. Como en toda práctica mágica, la Biblia es útil para reinterpretar el pasado con un nuevo sentido, actuar en el presente y tener un mapa del futuro. Los evangélicos usan la Biblia para determinar qué deben hacer, qué deben decir, saber cómo deben actuar en situaciones laborales, saber cómo deben contestar a las personas, saber cómo deben comportarse en pareja, saber cómo deben comer. Pues pueden ir a librerías cristianas y van a ver manuales que dicen la dieta de Jesús. Saber cómo deben hacer el amor, saber cómo deben relacionarse con los demás, saber cómo deben de ir a la escuela. Utilizan la Biblia para todos, a eso les llaman ser bíblico. Se considera que la Biblia debe regir toda la vida y sancionar todos los aspectos de la vida cotidiana. Ser bíblico no es solo un profundo anhelo, sino la legitimación de cualquier conducta o creencia. Ser antibíblico resulta un atentado contra los mismos fundamentos de la realidad y debe ser algo repudiado y atacado como un inmediato reajuste religioso del mundo, lo cual significa volver al texto o ajustar la conducta, interpretación o creencia a la literalidad bíblica. Solo así se puede acarrear bendición. Al antibíblico, a quien no sostiene lo que se considera la recta interpretación de las Sagradas Escrituras, se le debe amonestar, pero por amor. Porque de seguir en ese camino solo provocará desastre para su vida y una condenación eterna. De este modo se trata de pensamiento mágico en tanto que establece reglas de causalidad inconmensurable. Si estás problemas de tu trabajo, no se debe a que llegues tarde, ni se debe tampoco a que te pases 2 horas en el baño, sino a que no lees la Biblia cuando despiertas, sino a que no estás creyendo como Dios te pide creer. Entonces todo lo malo que te pasa es por eso. Si te accidentaste, pues es porque no vienes a la iglesia, es porque la Biblia dice que a los que no obedecen a Dios les va mal. Si eres gay, estás condenado porque no te arrepientes. Si eres un asesino pero te arrepientes, entonces serás perdonado. Aquí el arrepentimiento, como variable independiente del destino eterno, representa una causalidad de pretensiones bíblicas, sin importar un sentido moral o de justicia externo. Tal sentido de justicia se pone en apogeo, paréntesis fenomenológico, para ver solo la causalidad unívoca establecida por el argumento bíblico o reajuste mágico del mundo, que es como yo le llamo. Cuando un evangélico te cita la Biblia para tratar de contradecirte o de mejorar tu conducta, está haciendo un reajuste mágico del mundo desde su perspectiva
religiosa. Es decir, la idea es religiosa, pero la técnica que está utilizando es plenamente mágica. Este asunto de los gays cobra singular repudio cuando se argumenta que pensar que un asesino arrepentido es mejor que un gay, que se acepta a sí mismo, debido a que así es la justicia de Dios, la cual es locura para la justicia humana. Es terrible. Pero lo que quiero señalar aquí es que apelan a la inconmensurabilidad. ¿Sí? No importa la moral, no importa las relaciones, importa lo que diga el texto bíblico y lo que dice. Es decir, aíslan la realidad en su coto solamente. Así la Biblia, como norma de fe y de conducta, es una creencia mágica que busca realizar un reajuste religioso del mundo, legitimar la cosmovisión evangélica, normalizar entre lo bueno y lo malo y declarar que es puro y impuro. El citar versículos. Los evangélicos en México buscan esta homeostasis religiosa mediante la práctica mágica de recitar versículos. Estos conjuros se enuncian en forma legaloide: Juan 3:16, Salmos 23:1, Romanos 1:18, Proverbios 3:2, donde pues es forma de citar, es el libro, es el versículo y es el capítulo. Muchas veces ni siquiera resulta necesario explicitar lo que el texto dice, con solo evocar la cita se crea una aura de profunda autoridad. Si tú estás en un Romanos 1:18, te urge un Isaías 1:16, porque de otro modo vendrá sobre ti un Mateo 24:14. Cuando les pregunto si no sería en realidad un Hawái 5:0, los entrevistados suelen enfadarse. Como práctica mágica, el uso de esta numerología versicular debe hacerse de un modo sancionado. Un iniciado difícilmente logrará esgrimir con efectividad un conjuro. Romanos 5:1 con Santiago 1:3 y Hechos 24:7 es un conjuro ineficaz que termina en una contradicción. Pero Romanos 5:1 con Juan 3:16 y Apocalipsis 3:12 es plenamente válido. Claro, dependiendo de la tradición teológica, será lo que se considere una ruta de invocaciones válida o no. Por ejemplo, para un metodista creyente en el libre albedrío, Génesis 6:5, Efesios 1:11 y Juan 14:2 es mal utilizado si se afirma la predestinación, por lo que resultaría en un conjuro ineficaz, a menos que de por medio introduzcamos un Deuteronomio 6:14, que ponga el acento sobre la capacidad de decisión. Un presbiteriano que no cree en el libre albedrío señalará que meter un Deuteronomio 6:14 es un procedimiento ilegítimo, pues pertenece a otro contexto. Así, dependiendo de la tradición, se van sancionando las rutas de invocación felices en términos de Austin. O sea, para que un enunciado sea performativo y tenga un final feliz, como dice, deben de cumplirse pues estas normas de sentido completo. Pero ¿de qué depende esto? Depende de la tradición teológica, para ver qué tipo de versículos se van encadenando y qué tipo de declaraciones se van citando. Esto definitivamente lleva a muchísimas contradicciones, lleva a muchísimas complicaciones, porque para empezar el texto bíblico no es un todo coherente, tiene muchas contradicciones, pero en este modelo de reajuste religioso del mundo, pues constantemente están buscando formas de cómo equilibrar la balanza. En las redes sociales, la autoridad mágica del texto bíblico tiene igual eficacia con su enunciación numérica, pero la facilidad del copy-paste hace que sea más posible pegar los versículos completos, ¿no? Uno discute con el evangélico y ¡pum!, de repente en el comentario ve un párrafo tremendo, una cita bíblica que copió de algún lado. Ahora, lo interesante es que en grupos de teología o de debates de ateos y demás que se han estado visitando, desde 2010 estoy dando un seguimiento del fundamentalismo religioso en redes sociales. Quienes se la pasan copiando versículos en los posteos de Facebook son tachados tanto por creyentes como por no creyentes y no funciona. Que tú pegues un versículo en Facebook no funciona. ¿Por qué? ¿Por qué aquí la magia encuentra obstáculos para realizarse a distancia? Porque no está ese cobijo litúrgico o ese cobijo de interacción. Para que la cita del texto bíblico funcione, para que la recitación mágica de la Biblia realmente tenga una eficacia performativa, nuevamente siguiendo a Austin, se requiere de reglas y contextos sociales que la validen. Estas reglas y contextos sociales son litúrgicos, es decir, el templo, el momento del culto y del templo es el momento más eficaz de esta magia versicular, donde incluso el pastor cita la Biblia, puede decir cualquier cantidad de disparates posteriormente, pero citó la Biblia y eso ya le confiere autoridad. Este modelo litúrgico después se va disgregando en la casa, en el trabajo y demás, creando un escenario. Pero cuando no está este contexto social litúrgico, cuando no está estos símbolos, estos íconos que le dan sentido y validez a la presencia y a la convicción evangélica, como puede ser el caso de Facebook, pegar en copy-paste un versículo no tiene eficacia porque el contexto litúrgico se está relativizando. Bien. Entonces ya para ir terminando, mi trabajo es de consultor.
Entonces, bueno, trabajo también para empresas públicas, empresas privadas, pero también he apoyado a algunas instituciones eclesiásticas o de formación teológica. Entonces, más que reflexiones finales, más que alguna conclusión, mi interés era, bueno, ya que encontré esto, ¿cómo darle alguna recomendación hacia los evangélicos, pues, de esto, ¿no? Bueno. Entonces vamos a ver un poquito el contexto que estamos viviendo a nivel religioso y terminaré dando un intento de consultoría, un intento de apoyo, algo que los evangélicos pudieran utilizar, porque yo considero que la labor social tiene una característica ética, donde tienes que, al grupo al que estás estudiando, pues no solamente lo analices, sino también darles algo para que mejoren. Bien. Algo se prevé a partir de esta exégesis social, de la exégesis literaria de la Biblia, se prevé procesos de reajuste en el mundo evangélico, algunos ya se están viendo en el ámbito latinoamericano. Los escenarios litúrgicos, que se señalaron como el punto clave para la mayor efectividad mágica de la recitación de versículos, cada vez están sufriendo mayor hibridación, relocalizaciones, resignificaciones y se manifiestan en nuevas performatividades. Esto está haciendo que el peso de la administración litúrgica de los sentimientos deba estar en constante diálogo y conflicto con la subjetividad de los creyentes, quienes desean asumir por sí mismos códigos de santidad, conducta y orientación del mundo. El resultado es que la eficacia litúrgica irá relativizándose, individualizándose y generando, siguiendo a Hervieux Leyer, nuevos nichos de eficacia. Pero una eficacia no vertical como en las liturgias tradicionales, sino más horizontal, donde los creyentes podrán, y pueden ya en algunos casos, controlar hasta dónde operará la eficacia litúrgica y bíblica. Esto significa que el escenario para la manifestación mágica del acto de recitar versículos irá perdiendo efectividad y el texto bíblico tendrá menos autoridad. Estamos siendo testigos de comunidades evangélicas que pasan al texto bíblico a un segundo plano y buscan orientación en otros lugares. Desafortunadamente, cuando esto pasa, generalmente es para ponerse al servicio de una autoridad carismática, en sentido weberiano. Entonces, pues como recomendación hacia los evangélicos, en este sentido, pues de que tenemos que trabajar también por las comunidades que investigamos, pues la recomendación es asumir posturas autónomas, autogestivas, tanto de su doctrina como de su liturgia. Es algo que ya he estado, de hecho, recomendándoles desde 2011 en algunas iglesias, lo cual es congruente con el espíritu protestante, porque el espíritu protestante nace de que no es la iglesia la que determina la doctrina, sino el creyente en contacto directo con el texto y con su razón. Salir de las ataduras mágicas de un texto oracular para poder vivenciar la magia de la responsabilidad individual y colectiva. No se recomienda que la Biblia sea desechada ni pasada por alto, todo lo contrario. Habiendo detectado el uso mágico de la Biblia, al ser conscientes ahora de los mecanismos de funcionamiento que tanto para Evans Pritchard y para muchos otros significan desactivar la eficacia simbólica, si te enteras de cómo es el rito ya no funciona, dicen algunos. Pues más bien, releer el texto y reutilizarlo un poquito en llegar a lo que Paul Ricoeur llamaba la segunda ingenuidad, generar cuestionamientos en las declaraciones, pero revalorar posturas propias al entrar en esta arena constante de conflicto y reajuste interpretativo de la Biblia, a fin de tener perspectivas de acción autónomas y autogestivas. ¿Por qué autónomas y autogestivas? Por ser generadas y pensadas individualmente o en colectividad. La Biblia deberá seguir siendo un instrumento mágico de interpretación, pero sin la verticalidad, sin aspectos de discriminación y señalamiento, sin decir o asumir una postura antiética al mundo. Primero tendrás que tener como comunidad una orientación ética y luego leer el texto bíblico, ¿no? La recomendación tiene una orientación kantiana de autonomía. Utilizar el texto bíblico, dejarlo hablar, que permita a nivel volitivo, a nivel cognitivo y a nivel axiológico, que pueda ayudar a las comunidades a interpretar el mundo. Sí, pero no de esta manera, nada más de que te cito literalmente ya, sino con un proceso de hermenéutica colectiva. La recomendación es que los evangélicos abandonen la Biblia, sino que se apropien más de ella, que jueguen a creerle al texto y que mediante posturas de éticas autónomas sepan hasta dónde sí y hasta dónde no. O sea, eso de ir y apedrear adúlteros, pues como que ya no, ¿verdad? Y lo asumen, pero no han logrado resolver ese conflicto. La Biblia no dice que discrimines a los gays, dice que los apedres. Y entonces, pero los evangélicos no salen a apedrear a los gays, siempre. No saben cómo ajustarlo, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, que se apropien más del texto bíblico, que jueguen con él, que sí lo asuman con esa efectividad performativa, pero que ellos lo controlen hasta dónde puede funcionar. Jueguen a creerle al texto. Termino con el diálogo que tuvo una niña con su papá para ejemplificar cuál debería ser la actitud que yo recomiendo hacia los evangélicos en torno a la Biblia. ¿Qué haces?, pregunta el papá a su hija. Estoy haciendo que mi muñeco se bañe.
Ah, ¿el muñeco te dijo que lo hicieras? Papá, estoy jugando. Los muñecos no hablan. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues esta primera parte de la mesa ha sido muy interesante, con muchas reflexiones teóricas. Y bueno, ahora la segunda parte se compone de dos trabajos ya en casos concretos aterrizados. Y bueno, el primero de ellos lleva por título La velación, un culto a los ancestros en la costumbre de la danza de conchero en Querétaro. Y la ponencia está a cargo de la maestra Fátima Santamaría Hernández y el maestro Alejandro Islas Trejo, que no nos pudo acompañar. Bueno, en cuanto a la maestra Fátima, ella tiene maestría en Historia y licenciatura en Antropología, con una especialidad en Desarrollo Comunitario por la Universidad Autónoma de Querétaro. Sus líneas de investigación son las tradiciones y cultura, es docente de las asignaturas de Historia 1 y 2, Filosofía y Sociología en la Educación Media Superior. Damos la palabra. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Primeramente agradecer a los organizadores de este evento por la oportunidad de compartir el trabajo que el maestro Alejandro y su servidora hemos preparado. La que sigue, por favor. Muy bien, la danza de concheros ha sido un fenómeno social y cultural que ha sido estudiado en diferentes épocas y desde diferentes enfoques. Esta ponencia tiene como propósito describir el estado actual de dicha costumbre en el ámbito privado de la actividad ritual nocturna de velación. Esta investigación se enfoca en el estudio del grupo de danza de concheros de la Santa Cruz del Espíritu Santo del Cerro del Sangremal de Querétaro, del general Manuel Rodríguez González, y específicamente fue un trabajo que se realizó en el 2013 en torno a la festividad más importante de la ciudad de Querétaro y también de los practicantes de esta costumbre. Muy bien, la danza de concheros es una manifestación popular de sustancial importancia para las tradiciones y religiosidad de Santiago de Querétaro en la actualidad. Esta danza condensa en todas sus expresiones elementos que hacen alusión a la conquista española del siglo XVI y aspectos de raíz indígena. Los integrantes de la danza de concheros de la Santa Cruz de los Milagros del Cerro del Sangremal de Querétaro comparten la premisa que el origen primigenio de tal tradición es el evento de conquista y fundación de la ciudad de Santiago de Querétaro de 1531. Además de que todos los danzantes concheros se consideran descendientes de los indios cristianizados que participaron a favor de los conquistadores. La que sigue, por favor. La siguiente. A ver si es esa. No, perdón, la anterior. Sí. Yolot González, en la obra titulada Danza tu palabra del 2015, define a los concheros como los danzantes que portan una guitarra de concha de armadillo. Los antecesores de estos danzantes eran caciques que habían obtenido privilegios por participar en la guerra chichimeca, pero que hoy en día pertenecen a grupos marginales. Con respecto a la danza de concheros, Yolot González nos señala 3 lugares donde se manifiesta esta costumbre. 1, el Cerro del Sangremal, el lugar más difundido. 2, la Ciudad de México. Y 3, Tlaxcala, quizás la más antigua. Los grupos de danza de concheros se agrupan como hermandades, mismas que han tenido diferentes denominaciones: Hermandad de Arco y Flecha y Hermandad de la Santa Cuenta. La hermandad entre los danzantes concheros se sella con lazos de compadrazgo ritual que obliga a los miembros a una relación de recíproco respeto y solidaridad independientemente del rango jerárquico del danzante. En la danza de concheros se expresan, como ya mencioné, las prácticas de la cultura de conquista del siglo XVI y sus rituales de raíz indígena. En la actualidad es la expresión de un mestizaje singular en el que confluyen elementos culturales que dan cuenta de una larga historicidad, tanto indígena como española. En la danza de concheros se reconocen los elementos de organización, es decir, las jerarquías de acuerdo al antiguo ejército español, los símbolos de la cruz, el apóstol Santiago, los estandartes, algunos elementos de la fiesta, por ejemplo, el castillo, los toritos, los recorridos, entre otros, así como elementos
de raíces indígenas en el ritual religioso de la velación. Por ejemplo, el culto a los ancestros, los chimales, el súchil, las limpias, las ofrendas, entre otras. Cabe mencionar que es en el ritual nocturno o de velación donde permanece la raíz indígena. Ahí está bien. La velación es el ritual nocturno. Inicia a medianoche y se lleva a cabo en el cuartel general, específicamente un oratorio. El cuartel general es el lugar como la sede de los grupos de danza. Y bueno, en ese cuartel general es una casa habitación donde en un cuarto específico han asignado para que ahí sea el altar, o también conocido como el oratorio. Estas ceremonias anteriormente, de acuerdo a los testimonios, eran eventos privados y exclusivos para los danzantes concheros. Hoy en día son abiertos para todo el público. La velación tiene la siguiente estructura: recibimiento de los danzantes concheros, la entrega de palabras, canto ritual del permiso y cimiento de la Santa Cuenta de Ánimas, elaboración y presentación de las ofrendas, súchil, custodias, bastones y parande. Para el caso de la festividad de la Santa Cruz de los Milagros, la colocación del parande en el atrio del convento de la Santa Cruz de los Milagros. En este sentido, se relatará lo que fue registrado por medio de la etnografía y la observación participante en la velación de la Santa Cruz de los Milagros del Espíritu Santo del grupo de danza del general Manuel Rodríguez González. La que sigue, por favor. El recibimiento. Al cuartel llegan las mesas o grupos de danzas de concheros, personas civiles y vecinos del barrio. Estos se presentan ante el altar del oratorio de la Santa Cruz, que se encuentra al fondo del domicilio del general Manuel Rodríguez. Los visitantes ofrendan veladoras principalmente, alimentos como café, azúcar, frijol, arroz, entre otros, y estos son recibidos por las ahumadoras, cargo exclusivo de las mujeres. La siguiente. Entrega de palabras. Según Batalla y Barman, la palabra es una responsabilidad. La palabra es un cargo que es asignada por el general o capitán del grupo de danza a algunos de los asistentes para llevar a cabo alguna actividad que forma parte del ritual de velación. Es importante mencionar que dentro de la danza de concheros también se usa el concepto palabra para hacer referencia a la mesa o los grupos de danzantes. El capitán general Manuel Rodríguez González da la bienvenida a los participantes. Se dispone a entregar las palabras o cargos a los capitanes, que serán responsables de coordinar los trabajos de la velación. La función de la primera palabra es entonar el canto ritual del permiso y coordinar los trabajos. La segunda palabra se encarga de hacer la oración para pedir permiso, auxilio y protección a las ánimas conquistadoras, a los santos y en este caso en especial a la Santa Cruz de los Milagros. Y al finalizar la velación también se hace un rezo para dar gracias. La tercera palabra es la responsable de hacer el sentado de la Santa Cuenta de Ánimas. Otras palabras o cargos que se dan son las del encendido del cirio central y los 2 cirios laterales, el tendido de la Santa Forma o súchil, las 3 custodias y bastones. La siguiente, por favor. Canto ritual del permiso y cimiento de la Santa Cuenta de Ánimas. Gabriel Muedano dice que al inicio de la velación, esta se empieza a tocar música de rogación o sones de cuenta, mientras el demandante ora en dirección al altar, invocando a las ánimas conquistadoras de los 4 vientos, la protección y ayuda de la comunidad. Esas oraciones e invocaciones de la Santa Cuenta es uno de los ritos básicos que permiten la comunicación con las ánimas de los generales y capitanes de danza ya difuntos. Este momento es el más importante en la ceremonia de velación, ya que por medio del canto del permiso se prenden 3 cirios, se sientan y prenden las velas de la Santa Cuenta. Por medio de esta se manifiestan las ánimas y se pueden predecir algunos acontecimientos. El general Manuel Rodríguez González nos dice que los 3 cirios son la luz que se da para la vida que dejaron los ancestros. También representan la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por su parte, el hijo, Gabriel Rodríguez, afirma que el cirio central es para el Creador y los laterales son la fuerza femenina y masculina. El heredero de la costumbre y del grupo de danza del general
Manuel Rodríguez Ontiveros dice que son las tres fuerzas universales: la positiva, la negativa y la neutral. Yolot González cita que los tres cirios simbolizan lo siguiente: el del centro representa la luz de los antepasados, el de la derecha el aspecto masculino y el de la izquierda el femenino. De la Santa Cuenta, Gabriel Rodríguez nos dice que sirve para invocar a las ánimas, a los espíritus de los concheros que pasaron a mejor vida, es decir, llamar a la sabiduría ancestral para que estén presentes y den la fuerza para llevar a cabo la ceremonia. El heredero, Manuel Rodríguez, afirma que la Santa Cuenta es una ofrenda a las ánimas conquistadoras o a los sagrados difuntos que fueron danzantes dentro de la tradición. Nos dice: nosotros siempre invocamos a los espíritus, digamos, es una luz que se pone especial y un rezo especial para llamarlos a que asistan, estén con nosotros en una ceremonia en espíritu para que ellos puedan asistirnos. Siguiente, por favor. Elaboración y presentación de las ofrendas, la Santa Forma o Xúchitl, las custodias, los bastones y el parande. Sobre esta parte del proceso de la velación, Yolot González dice que las flores se sahuman, en un mantel blanco se forma una custodia y de ahí se procede al levantamiento de flor o del santo Xúchitl. Mientras tanto, los danzantes cantan alabanzas. Muedano menciona lo siguiente sobre las ofrendas de la velación, el Xúchitl y los bastones. ¿Y qué es el Xúchitl? En el contexto religioso de la danza y de las comunidades de tradición otomí del Bajío, se considera la palabra de las ánimas, es decir, una manifestación específica de los antepasados, de los primeros conquistadores que dejaron la palabra de Tlaxcala, como la indica la alabanza. En la mayoría de las velaciones también se enrosan 2 bastones, con flores y vegetales. Se ofrendan a los 4 vientos. Estos bastones también son llamados de ánimas. Igualmente se usan para hacer limpias y al terminar son colocados en los flancos de la cruz de flores. Fin de la cita. Cabe mencionar que antes de iniciar la elaboración de las ofrendas, se contó con la presencia de los padres franciscanos del convento de la Santa Cruz de los Milagros y la del Gallo. A la 1:30 m, el Gallo llega al cuartel con los frailes del Templo de la Santa Cruz. El Gallo son farolas de papel que bailan al ritmo de la música de banda de viento y acompañado con la algarabía de la gente. Delante del Gallo caminan los frailes y sus acompañantes. Los frailes entran al cuartel. El Gallo con la banda de viento y la gente esperan afuera mientras bailan y se les ofrece por parte de las cocineras tamales, atole y vino. Mientras el fraile rector del templo observa el altar y da el visto bueno para iniciar la celebración a la Santísima Cruz de los Milagros con la oración. Muy bien, ahí está el santo Xúchitl, primero sentado en el piso y ya después se pasa a una custodia. Después de la intervención del fraile franciscano se continúa con el trabajo ritual de la velación y la elaboración de las ofrendas. Al terminar la elaboración de la ofrenda de la Santa Forma y los bastones, 4 a.m., ahora continúan con el trabajo de levantar la Santa Forma a la custodia. Este trabajo consiste en recoger una por una la cucharilla y la flor, sahumarla y ponerla en la custodia. El trabajo del parande es uno de los más elaborados y que necesita de varios compadres para realizar la tarea. Parande, palabra purépecha y tiene el significado de dar u obsequiar algo. Siguiente. Ahí están elaborando en la primera foto, pues están elaborando el parande. El parande es una estructura hecha de carrizo que mide aproximadamente 5 metros de alto por 1,5 metros de ancho. Son 3 columnas planas y en la parte superior una cruz. Las orillas se cubren de pino que es amarrado al parande. En las partes del centro del borde se ensartan la cucharilla y se tejen una a otra. Estando la base del pino y la cucharilla, se amarran los panes, las flores que hacen con la cucharilla, las mazorcas, y en la parte superior donde está la cruz se amarran los bastones pequeños en forma de cruz. Respecto a las ofrendas, Gabriel Rodríguez dice que la Santa Forma es una veneración que se hace a la Madre Tierra, con las flores, con el tabaco, para agradecer el sustento y la vida. Él explica que el Xóchitl mayor
es la ofrenda del parande, misma que sirve para rendir culto a las ánimas conquistadoras de los vientos y los difuntos, es decir, los danzantes ya fallecidos. En el parande se coloca el maíz, el frijol, el pan, el tabaco, el vino, el tequila, las tortillas, el tamal. Todo lo que comían ahí se deposita. El heredero Manuel Rodríguez dice que la Santa Forma o Xúchitl y las custodias son los símbolos de la cruz, que representan el símbolo de la Santa Cruz y del Olin, que representa el símbolo del movimiento, para mover a través de la flor toda la energía que se va generando durante el trabajo de la ceremonia. Por otra parte, dicen que los bastones son ofrendas a las ánimas y a los santos, y el parande es exclusivo al culto a las ánimas. La colocación del parande... La siguiente diapositiva, por favor. La colocación del parande en el atrio del convento de la Santa Cruz. Al presentarse las ofrendas de bastones y costales ante el altar, se da por terminada la velación. El paso siguiente es llevar la ofrenda del parande al atrio del convento de la Santa Cruz. 9:45 AM. Los estandartes van detrás del parande. Le siguen las conchas, los demás compadres. En el trayecto que se hace del cuartel al atrio del templo se entonan alabanzas a la Santa Cruz. Llegando al atrio del templo de la Santa Cruz, se ubica en el espacio donde están un par de polines. Al pie de esta se acuesta el parande, se espera la llegada del padre del convento, mientras tanto se entonan alabanzas y se emiten pasos de danza. El padre bendice el parande para finalmente levantarlo y entonar el toque del caracol y se danza o se canta alguna alabanza. Es importante mencionar que al frente del templo de la Santa Cruz únicamente hay 4 espacios para parandes y estos corresponden como a los grupos o familias de danzantes pues que tienen como más tradición. Conclusión. El ritual nocturno de la velación es la actividad preparatoria antes de salir a danzar. La danza es la actividad que se realiza por la mañana. Es en la velación donde se expresan las raíces indígenas de la costumbre de danza de concheros. En este caso se puede citar las ofrendas que llevan el nombre indígena como Xúchitl Parande, el oratorio, espacio íntimo y familiar donde se llevan a cabo los rituales característicos de la cultura otomí, y la Santa Cuenta de Ánimas, culto a los ancestros, práctica que se realizaba desde tiempos mesoamericanos. El sincretismo es un fenómeno que se puede registrar en esta costumbre de la danza de concheros. Las raíces indígenas es un complejo cultural que conviven de manera simultánea con los aspectos de la cultura de conquista. De los elementos indígenas se pueden mencionar las ofrendas, las limpias, las velaciones, el culto a los ancestros y la misma danza. Es importante hacer mención que los aspectos indígenas de las danzas de concheros tienen que ver con la ofrenda, es decir, con la parte más profunda y con la religiosidad. En la actualidad, los aspectos anteriormente mencionados siguen vigentes y algunos de ellos resignificados e influenciados con la intención de revitalizar un pasado mesoamericano, siendo esta una línea pendiente por analizar. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Bueno, para concluir esta mesa muy interesante sobre religiosidades, va a cerrar con broche de oro la maestra Leyali Seraoui Sánchez, quien es investigadora de la religión desde hace varios años y ha hecho estudios y trabajo de campo sobre el neopaganismo y el Islam a nivel nacional e internacional. Es maestra de Antropología Social por la UAM Unidad Iztapalapa y cuenta con una especialidad en Antropología de la Cultura de la misma institución. Su tesis versó sobre el impacto cultural de la región Wicca en el sur de la Ciudad de México. También es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Tiene algunos diplomados y pertenece al Covenraven de la Sociedad Wicca de México, AC. Ha hecho trabajo de campo sobre la gestión cultural en la Ciudad de México para la Asociación Civil Cultura y Ciudadanía en un proyecto financiado por Barcelona, España. Y actualmente trabaja como asistente de investigación de medios alternos de comunicación para diputado federal de la 42 legislatura, Fernando Briviesca, candidato a alcalde de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Bueno, su ponencia se titula ¿Cómo vive un creyente Wicca en la Ciudad de México?
Bueno, buenas tardes. Yo les voy a platicar un poco sobre mi... Ay, perdón. Ahora sí. Ok. Les voy a platicar un poco sobre mi trabajo etnográfico que hice sobre la religión Wicca durante el 2012 y el 2014. El fenómeno de los nuevos movimientos religiosos o espiritualidades alternativas es uno de los desafíos de las sociedades y las religiones. Se trata de un desafío religioso y al mismo tiempo cultural. Propone teorías y doctrinas sobre la divinidad, sobre el ser humano, sobre el mundo, consideradas en muchas ocasiones discordantes con las concepciones religiosas y sociales establecidas. Sobre todo por ser parte de lo que las teorías de mercado religioso afirman ser un proceso de tome, escoja y mezcle, pick and mix religion, una religiosidad a la carta, donde la creencia es individualizada a lo que el creyente, el cliente, desee o necesite. Mónica Cornejo va a decir que esta organiza el consumo de bienes espirituales de manera más híbrida e individualizada. ¿Le puedes poner la siguiente, por favor? Perdón. El incremento de la movilidad religiosa característicamente contemporánea de los itinerarios religiosos individuales, desde la coexistencia de religiones globalizadas, deriva en una necesidad de pertenencia local que desembocan en el surgimiento de comunidades transnacionales de consumidores de bienes espirituales, simbólicos y religiosos. Para los que se preguntan qué es Wicca, que es de lo que les voy a hablar, voy a empezar comentándoles un poco sobre la definición de la palabra. La palabra Wicca como tal tiene varias definiciones. A lo largo de esta investigación conocí muchas personas que me dieron distintas interpretaciones del significado de Wicca y su posible origen. La mayoría son derivaciones de palabras anglosajonas, como la palabra para bruja Wicce, en femenino, Wicca, en masculino o Wiccan, en plural. Se le ha llegado a relacionar como una variante de vita, sabiduría o ingenio. También se piensa que tiene origen en la palabra anglosajona para maga, witz, witzwoman, o mago o adivino, wit's art. Otros practicantes dicen que la palabra viene de Witan, nombre que recibía el Consejo de Sabios anglosajón, sobre todo porque los seguidores de Wicca suelen ser llamados Wiccans. También se le relaciona con Vigon, adivinar o profecía, conectando a las brujas con la adivinación, o con la palabra veg, que es raíz de vaque, despertar, y el subsiguiente vik o vixart, despertar a los muertos, insinuando que todas las brujas eran nigromantes, cosa que no es cierta. Otro posible origen del término Wiccan es que se deriva de vician, dividir o separar, a algo o a alguien. Aunque la relación con la palabra en sí no es muy clara, algunos Wiccans piensan que se debía a que en el pasado las brujas estaban separadas de la sociedad de algún modo. También se cree que proviene de la palabra celta vic, que significa aquel que se dobla, que es flexible, dócil y manejable. De acuerdo con la tradición celta, las personas sabias, los brujos, eran aquellos que se flexibilizaban y cedían ante las demandas de la vida y sus circunstancias. Comúnmente se le relaciona en la mayoría de los libros sobre Wicca con la palabra anglosajona vic o vit, que significa sabiduría, sabio o erudito. Por último, tenemos que los oponentes cristianos a la brujería han intentado demostrar que la palabra vice se deriva de vice, significado malvado. ¿Le puedes poner a la siguiente, por favor? Algunos pocos dicen que deriva de Witch International Community Association, que va de la mano con la palabra Wicca con una sola C, normalmente se escribe con dos, que Gerald Gardner, que es uno de los principales fundadores, por así decirlo, de Wicca, introdujo al mundo con una sola C. Sin embargo, no hay definiciones oficiales o estudios sobre el origen y la definición de la palabra Wicca. Scott Cunningham, que es uno de los exponentes de Wicca en solitario, va a definir como una religión pagana contemporánea, la cual tiene sus raíces espirituales en el chamanismo y las expresiones tempranas de reverencia a la naturaleza. Entre sus características generales están la reverencia a la diosa y al dios, magia, observación ritual de la luna llena, fenómenos astrológicos y la agricultura, templos esferoidales creados con poder personal en los cuales se realizan los rituales. Por lo tanto, tenemos que Wicca es una religión que cree en dos divinidades, una femenina y una masculina, que son la pareja divina y los padres de todo lo existente del universo. No es una religión feminista, sino por el contrario, lo que buscan los seguidores es un equilibrio, puesto que cada persona, ya sea hombre o mujer, cuenta con una parte femenina y una masculina. No hay intermediarios entre el practicante y las divinidades. Se trata de que cada quien conecte como mejor le parezca con los dioses, sin necesidad de que alguien más le diga cómo hacer las cosas o qué oraciones llevar a cabo. No hay templos
Para ellos, cada quien es el templo de su propia religión. Es una religión cuya doctrina no es impuesta por una organización jerárquica, no dispone de una Biblia o libro sagrado al cual recurrir para encontrar guía e instrucción. Incluye muchas tradiciones, permite al individuo rezar y practicar el culto por su cuenta y asume que cada persona desarrollará su propio sistema de creencias y prácticas espirituales. La siguiente, por favor. Los fundamentos de vida en la Wicca son la espiritualidad de la naturaleza, que es lo que ellos consideran religión y fundamento de vida. Piensan que cada signo de la naturaleza es un libro sagrado, son parte de la naturaleza y no sus dueños. Para ellos el único templo sagrado son ellos mismos, por lo tanto no necesitan un lugar en específico para hacer sus adoraciones o peregrinaje. No afirman ser el único camino, pero dice que todas las tradiciones y caminos espirituales son válidos para aquellos que lo practican. Para esta tradición toda vida es sagrada, incluyendo la vida de las plantas, animales y humanos. Niegan la existencia de los absolutos morales, creen que la naturaleza es divina y buscan estar en armonía con la tierra y la misma naturaleza. La Wicca actual se halla en un proceso permanente de adaptación y transformación. Evoluciona a medida que entran nuevos adeptos y la hacen suya. Debido a que es receptiva y ecléctica, se hace difícil definirla. Existen creencias y prácticas fundamentales, pero la Wicca es lo que el individuo hace de ella. Es una amalgama de la magia ceremonial, misticismo, teosofía, prácticas masónicas, religiones orientales e incluso cuentos de hadas, mitologías, folclore, leyendas, adivinación, imaginación personal y creencias individuales. La siguiente, por favor. Existen dos maneras de practicar Wicca, lo que llaman tradiciones del norte, que vienen principalmente de Irlanda e Inglaterra, y las tradiciones del sur de Europa, que son prácticas de España y Portugal. La siguiente, por favor. No, puedes regresar. A su vez, se divide en dos formas. Wicca en solitario, donde cada practicante es libre de estudiar como quiera, lo que quiera, y de iniciarse a sí mismo cuando lo desee. La manera de estudiar es buscando información en Internet o en los manuales publicados. El más divulgado es el Manual de Wicca en solitario de Scott Cunningham. Se estima que la mitad de los wiccanos practicantes lo hacen en solitario. La mayoría tiene una fuerte conciencia ecológica, son espirituales, buscan el conocimiento, intentar ser tolerantes y aceptar a los demás tal y como son. El énfasis en el individualismo dentro de la Wicca alienta a sus seguidores a que piensen por sí mismos. Pero por otro lado, este individualismo causa muchos desacuerdos, pues la gente que se autoinicia no siempre es reconocida como Wicca por la comunidad en general que ha sido iniciada por sumos sacerdotes. La otra forma de estudiar Wicca es en un grupo de estudio, donde la finalidad es ser parte de un coven, se toman clases en un grupo que es liderado por un sumo sacerdote o sumo sacerdotisa. Además, esta tradición cuenta con dos vertientes. La Wicca con linaje o Wicca tradicional, que se considera que la religión es una variedad más de brujería pagana, con prácticas, creencias, estructuras organizativas e iniciática específica. Constituye una sociedad secreta e inclusiva de brujería, a lo que tiene acceso mediante la iniciación por otro miembro y con las sucesivas iniciaciones o grados se avanza en el conocimiento de la religión. También es vista y practicada como religión mistérica, como una gran importancia de la experiencia directa de sus dioses. Las personas iniciadas se convierten en sacerdotes, sacerdotisas de los antiguos dioses y no hay seguidores. La Wicca ecléctica, sus prácticas poseen una variedad de creencias religiosas, de estructura organizativa y forma de los rituales que difieren ampliamente entre sí. En esta rama se han adoptado en general unas estructuras rituales y unos principios éticos parecidos a la Wicca tradicional, a partir del material publicado de las aportaciones de los diferentes autores wiccanos que han creado sus propias tradiciones. En la comunidad ecléctica, el secreto y jerarquía tienen un papel menos importante. Dentro de la religión Wicca existen tradiciones fundadas a través de los años, las cuales se rigen por sus propias normas, creencias, bases y jerarquías. Estas tradiciones suelen ser algo diferentes porque adaptaron sus rituales y fundamentos a las necesidades de su tiempo y de su lugar, pero algunas tradiciones son derivadas de otras, pero complementadas con sus miembros por las creencias. Desde Gerald Gardner y sus publicaciones se han dado lugar a muchos convenios de brujos y fueron creadas organizaciones en toda Inglaterra y en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Wicca cuenta también con ritos de paso, el Wiccaning o nacimiento, que es darle un nombre espiritual al niño. El siguiente, por favor. Existe un rito hacia la pubertad, sobre todo es más enfocado a la mujer y la primera menstruación. Existe el hand fasting o matrimonio, que es la famosa unión de manos. El siguiente, por favor. También aquí, como pues la gente es más civilizada, existe el hand parting, que es el divorcio, donde los que se casaron deciden que ya no pueden seguir juntos y amigablemente hacen un ritual para separar energías, fuerzas y también cuestiones materiales, y cada quien es libre de seguir su camino. Siguiente, por favor.
Existe un ritual a la ancianidad, existe el passing over, los ritos funerarios, y también existe creen en la reencarnación y en lo que es el entierro de muertos. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar un poco sobre los sabbats, rituales solares y agrícolas. Recordemos que muchas de las celebraciones actuales en varias religiones, pero sobre todo en la católica, fueron impuestas sobre las tradiciones rituales de cosecha que se tenían en la antigüedad, y el calendario grecorromano en el que predomina en la mayoría de las culturas. Los wiccas viven ambos calendarios, el socialmente impuesto y su calendario de rituales anuales llamado Rueda del Año. Representa ciclos que simbolizan regeneración, transformación y cambio. Al estar en contacto con estos cambios que se evidencian en la rueda, los practicantes son partícipes de la vida y muerte y renacimiento de la naturaleza y el planeta. Los sabbats cuentan la historia del dios y la diosa, de su relación y los efectos que estos tienen sobre la fructuosidad de la tierra. Con palabras simples se puede decir que el dios predomina en el invierno, la mitad oscura del año, y la diosa predomina en el verano, la mitad clara del año. En ninguna de las dos mitades del año se debe pensar que una deidad es suprema, sin su compañero. La palabra clave es predominante. En otras palabras, se hace énfasis en uno de los dos, pero no hay una exclusión total del otro. Existen dos maneras de celebrar estos ritos, los que corresponden al hemisferio norte, que es del norte del Ecuador, y otras que son del hemisferio sur. Las celebraciones son las mismas, lo único que cambian son las fechas. En México pertenecemos al hemisferio norte, por lo tanto, me enfocaré a este. Los sabbats se van a dividir en los sabbats mayores, siendo Samhain el más importante. Es la final del verano, el año nuevo de las brujas o el cierre de la rueda del año. Es un tiempo de reflexión, de mirar hacia atrás. El último año de adaptarse al único fenómeno de la vida sobre el cual no tenemos control, la muerte. Los wiccanos sienten que en esta noche es mínima la separación entre la realidad física y la espiritualidad, recordando a sus ancestros y a todo lo que ha partido. Es una de las dos festividades wicca donde se cree que el velo entre los mundos de los vivos y los muertos se hace delgado. Esto obviamente, sucede a la par de Halloween y, en México el Día de Muertos. Tenemos lo que es Yule, que es la unión del dios y la diosa se consumen. Esta cosa se movió. Tenemos Yule, que sucede en el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre. La diosa da nacimiento a un hijo, el dios. En Navidad hay que aclarar que esta celebración no es una adaptación del cristianismo. El solsticio de invierno por mucho tiempo ha sido visto como una época de nacimientos divinos. No tenemos a Jesucristo, entre los egipcios Osiris nace también en esta fecha. La siguiente, por favor. Está Imbolc, que es la recuperación de la diosa después de dar el nacimiento al dios. El calor fertiliza la tierra, a la diosa, y hace que las semillas se germinen. Temprano, dando inicio a lo que es la primavera. En Imbolc es muy importante las luces, sobre todo las velas. Recordemos que en el catolicismo en esta época es la Candelaria. Ahora les voy a hablar sobre Ostara, que sucede en el equinoccio de primavera, el 21 de marzo. Las energías de la naturaleza cambian sutilmente, de la inactividad del invierno a la exuberante expansión de la primavera. La diosa cubre a la tierra de fertilidad, saliendo de su sueño, mientras el dios crece hasta la madurez. En Ostara las horas del día y la noche son iguales, la luz está reemplazando a la oscuridad, la diosa y el dios incitan a las criaturas salvajes de la tierra para que se reproduzcan. Siguiente, por favor. Beltane sucede el 1 de mayo, es la unión del dios y la diosa, y el papel de Beltane en los ritos de fertilidad no es tan antiguo como algunos piensan. Ellos fueron, sin embargo, una extensión natural de la temporada de siembra. Se da lo que es conocido como el palo de mayo, que tiene, todo tiene que ver con unas implicaciones sexuales, pues esto va a representar el falo del dios que va a fecundar a la diosa. Después tenemos Lita, que sucede en el solsticio de verano, donde la tierra es inundada de fertilidad del dios y de la diosa. La siguiente, por favor. Está Lugnasad o Lamas, que es el tiempo de la primera cosecha, cuando las plantas de primavera se marchitan, caen sus frutos y semillas para el uso de la humanidad, además de asegurar futuros cultivos. Luego sigue Mabon, que es el equinoccio de otoño, es la terminación de la cosecha, que se inicia en Lugnasad, y una vez más el día y la noche son iguales.
Perdonen que me vaya muy rápido con los sabbats, pero si se los platico ya se fue todo el coloquio. El siguiente son los Esbat o los rituales lunares, porque como les platiqué, los Wicca van a celebrar tanto el sol, la agricultura, como la luna. La luna es un símbolo antiguo de la diosa. Los Wiccas la consideran como una mística fuente de energía, debido a que la luz de la luna está relacionada con el poder y la fuerza de la luna, tienen efectos comprobados sobre las mareas y sobre los ciclos, tanto de las mujeres como de los animales. Para los Wicca, la fase de la luna corresponde a cada una de las facetas de la diosa, siendo la doncella la luna creciente, la madre la luna llena, la anciana o hechicera va a ser la luna menguante. Existen 13 lunas llenas a lo largo del año, una que corresponde a cada mes, y hay un mes que siempre tiene la doble luna, que es la luna azul. Cada luna recibe un distinto nombre. La de enero es la luna de lobo, la de febrero es la luna de fuego de hielo, la de marzo es la luna de castor, la de abril luna de la semilla, mayo luna de la liebre, junio luna del heno, julio luna del maíz, agosto luna de la cosecha, la de septiembre es la luna de la cebada, octubre la luna sangrienta, noviembre la luna de cacería y diciembre la luna del roble. Y bueno, la luna azul se llama luna azul y es la segunda luna llena que se da en un mes. Bueno, en México existen algunos cafés Wiccas como tal, uno de ellos es el Café Willow. La siguiente, por favor. Tenemos el Salem Witch Coffee. Tenemos el Wicca Café. Siguiente, Once Upon Enchanted, Coffee Lounge and Gallery. También existen algunas tiendas Wicca como tal, una de ellas es Maguiluz, Wicca Shop o el Círculo Wicca de México, Abracadabra. Y bueno, conclusiones. A modo de conclusión, puedo decir que el Wicca vive su religiosidad a puertas cerradas, es decir, dentro de su casa o en su entorno, aunque a veces pueden hacer sus rituales al aire libre, como en el bosque de Tlalpan, los viveros de Coyoacán, el bosque de Chapultepec, el Ajusco, Peña de Lobos, o incluso en otros estados. Suelen ser discretos. El único día en que los Wiccan disfrutan su religiosidad ampliamente es en Samhain, mejor conocido como el Día de Muertos en México, donde pareciera que la sociedad se vuelve Wicca sin saberlo. Ponen altares y algunos se visten de brujas. Los Wiccas siempre están vestidos de bruja, por así decirlo. En el aspecto de ligar a Wicca como brujería moderna, pude constatar que sí tiene similitudes en cuanto al uso de la naturaleza como brebajes y pociones, pero que Wicca no tiene esta parte negativa, la cual se relaciona a la brujería como el uso de la sangre, los sacrificios humanos o de animales, ni mucho menos en contra del libre albedrío. Los Wiccas se relacionan ellos mismos con las brujas y forman parte de la historia de estas como propia. Sin embargo, no le guardan rencor a las religiones que han perseguido y matado a sus hermanos, como se llaman entre ellos. De hecho, practicante Wicca se le puede llamar Wiccan, Wicca, brujo o bruja y no se van a ofender. Los nuevos movimientos religiosos son la expresión de algunos de los cambios que las sociedades metropolitanas contemporáneas están presentando, como es el caso de la Ciudad de México. Los creyentes se unen a la Wicca sin importar la nacionalidad, el género, la preferencia sexual, etc. Van de acuerdo a los cambios sociales que se están llevando a cabo en las personas, ya sea por cansancio, y ya me perdí. Pero bueno, la forma de creer la dualidad divina, Dios-diosa, sin intermediarios y en la individualidad donde no necesitan mostrarle al mundo lo devotos que son. Simplemente se limitan a llevar su religiosidad dentro de su casa. El aumento de Wiccans se da debido a la desilusión de las opciones religiosas tradicionales, la misma que motiva una búsqueda de significados y símbolos nuevos, así como una tendencia a posturas eclécticas que combinen prácticas de distintas tradiciones, como en el caso de la rama ecléctica, que a veces pueden rayar en cuestiones tan ambiguas o absurdas, como la creación de nuevos covens que giran en torno a temáticas de productos más mediáticos, como es el caso de las novelas de Harry Potter escritas por J.K. Rowling. Aunque a simple vista pareciera que Wicca es solo una moda pasajera, que ha dado un giro gracias a la globalización por medio de películas y libros, en México desde los años 90 se viene desarrollando la Wicca. Se está metiendo en la sociedad de una manera rápida y sin necesidad de proselitismo. Los más medios se están encargando de promoverla como novedad y sabiduría. La tradición Wicca está muy lejos de ser similar a las costumbres y tradiciones que se han tenido en el México mayoritariamente católico romano. Sin embargo, tienen mucho en común símbolos con el México prehispánico, la cuestión del culto a la naturaleza y al proselitismo, sobre todo los panteones, específicamente maya y aztecas, donde sus deidades altamente sincretizadas son usadas en algunos grupos Wicca. Esto puede significar un regreso a las raíces antepasadas, sobre todo en los grupos eclécticos que usan a dioses como Cihuacóatl, Quetzalcóatl, Ixchel, Chalchitlicue o Alacoatlicue dentro de sus cultos.
Se diría que esta tradición debería de tener más adeptos femeninos que buscan la liberación de la mujer, es decir, feministas, pero no es el caso. Como pude constatar con las encuestas, las entrevistas y las historias de vida y el trabajo de campo, los seguidores de la Wicca en México son por igual hombres y mujeres. Lo que sí pude notar es que en esta religión se adhieren con facilidad las personas con atracción a su mismo sexo, por la aceptación social que tienen en el grupo. Wicca ha dejado de ser un grupo discreto, secreto, para convertirse en culto público. El propio Facebook tiene una opción donde puedes poner que eres Wicca. Cada vez más personas han dejado de llevar su religiosidad a puertas cerradas. Se reúnen, crean espacios, como vimos los cafés, y llevan a cabo sus rituales en lugares públicos, como en los bosques que les platiqué. La tradición Wicca también es vista como religión oficial en algunas ciudades de España, Portugal, viene en el manual de los champellanes de Estados Unidos, y puedes poner si eres militar, puedes poner ahí tu signo del pentagrama en tu tumba. Los Wiccas siguen fieles a las prácticas ancestrales, agrícolas, solares y lunares, a pesar de que no cuentan espacios verdes en la Ciudad de México. Y la Ciudad de México está creciendo, y no solo la Wicca en la Ciudad de México está creciendo, no solamente los jóvenes, sino en adultos que se dan cuenta que las prácticas de sus abuelas con hierbas e inciensos no eran locuras, sino cuestiones sabias que han pasado de generación en generación. Se sienten identificados con su parte femenina y masculina que cada persona tiene en su ser. Es una religión que se desenvuelve en la clase media alta, como pude comprobar con mis encuestas, pues se necesita dinero para pagar una mensualidad que ronda entre los 400 y los 2,000 por formar parte de un grupo de estudio. Y como también arrojaron las encuestas, la gente de esta tradición tiene formación académica, mínimo licenciatura, practican el inglés y el gaélico, ya que mucha de la información de esta religión se encuentra en estos idiomas, por lo tanto es una gente preparada que está en constante actualización. Y ya, con esto termino. Muchas gracias. ¿En qué consiste la definición de milagro desarrollada por la teología? Para hablar después de la definición popular, vinculada a la magia y a la participación en distintas propuestas religiosas, intentando mostrar que es posible evitar una definición negativa de la magia, que normalmente es resultado del hecho de partir de una comparación entre magia y religión. Y, siguiente, que las prácticas mágicas pueden llevar a los creyentes a participar en distintos sistemas religiosos a partir de la creencia en la existencia de un mundo mágico, de la necesidad de resolver problemáticas vinculadas al aquí y a la ahora y de la eficacia simbólica de dichas prácticas. Siguiente. El cristianismo, o mejor dicho, el catolicismo, es la religión del milagro. Esto implica no solamente el hecho de que esté basada en 2 milagros principales, la encarnación y la resurrección de Jesús, sino también en que, desde su difusión, los milagros de los santos han sido un elemento importante para atraer devotos, así como para legitimar la afirmación de religión única y verdadera. Siguiente. En la doctrina y la teología católicas, el milagro es un acontecimiento sensible, que puede ser apreciado por los sentidos, extraordinario, fuera de lo que se considera normal, que supera las fuerzas de la naturaleza y en el que se manifiesta la intención y la intervención divinas, siendo también signo de la visión salvífica de Jesús y de su calidad de Dios. Siguiente. Así, los milagros son signos polivalentes, ya que si bien tienen la doble función de testimoniar y revelar, muestran también el amor de Dios, la llegada del reino, la revelación del misterio trinitario, la economía sacramental, la transformación del mundo perecedero y la gloria y el poder de Jesús. En el Concilio Vaticano se declaró anatema el negar los milagros narrados en las Escrituras. No obstante, existen teólogos que consideran que los milagros ya no son necesarios. Esto se debe a ciertas tendencias secularizadoras que se han desarrollado al interior del cristianismo y que implican aspectos como la desacralización del mundo, la tendencia a desarrollar una religión centrada en la moral y en donde incluso cuestiones como los sacramentos han pasado a ser meros ritos de paso. Con el programa del coloquio. Esta es la mesa número 14, denominada Milagros, Conjuros y Religiosidad en México. Vamos a iniciar con la maestra Nayeli Olivia Amezcua Constant, que es licenciada en Historia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Historia por esta escuela, la ENA, y
También está, bueno, actualmente es estudiante del doctorado, igual en Historia e Hipnohistoria. Ha participado en diversos congresos, tanto nacionales como internacionales, y sus líneas de investigación versan en la historia del catolicismo, simbolismo, sistemas religiosos católicos contemporáneos, por ejemplo, el culto a la Santa Muerte, y experiencias actuales de lo sagrado. Es miembro del Comité Técnico del Diplomado de Historia y Antropología de las Religiones, impartido en esta escuela, y la línea de investigación para este coloquio es Magia y Vida Cotidiana. Y hoy nos presenta una ponencia titulada El milagro en el catolicismo, entre la teología y el mundo mágico. Cedo la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco a los organizadores del coloquio el haberme permitido participar en este espacio. Bueno, inicio. Ahí está. Siguiente, por favor. Como parte de una investigación doctoral en torno a las llamadas imágenes milagrosas que lloran o sudan sangre, lágrimas o aceite, o presentan algún otro acontecimiento inexplicable, como la aparición espontánea de escarchas o plumas, me ha sido necesario el análisis del concepto de milagro, ya que, aunque dicho término tiene una definición precisa dentro de la doctrina católica, los casos de estudio que abordo parecen implicar un sentido distinto del milagro para los creyentes que se congregan en torno a estas imágenes, existiendo discrepancias entre lo propuesto por los teólogos y lo que los creyentes consideran milagroso. Siguiente. Lo que presentaré aquí son dichas concepciones. En primer lugar, explicaré muy brevemente el físico y el miedo a la muerte. En este sentido, Henrici y Eparvier parecen coincidir al afirmar que otro elemento importante del milagro es el hecho de que ampara al hombre de sus principales miserias, alimentar a los hambrientos, curar a los enfermos y, logro supremo, afianzar la creencia en una vida eterna que desmienta la desoladora negación de la muerte. Siguiente. Griselda Varale, filósofa de las religiones, explica que cuando las utopías y los planteamientos de progreso y futuro perfecto chocan con la realidad, se genera un estado de crisis y desilusión que da paso a religiosidades centradas en lo contingente, con un repertorio de recursos mágicos al lado de propuestas salvíficas vinculadas al aquí y el ahora. Ante la inseguridad económica, la violencia y las enfermedades que invaden a las sociedades contemporáneas, poco o nada tienen que hacer las propuestas religiosas que ofrecen como consuelo un bienestar más allá de la muerte. Opciones como Pare de Sufrir o la New Age ofrecen a sus adeptos la posibilidad de cambiar su situación concreta, ya sea mediante la oración comunitaria al Espíritu Santo, la donación de una alta cantidad de recursos económicos, la participación en algún ritual de sanación, el acceso a lo esotérico, etc., en donde los resultados obtenidos no son considerados milagros en sí, sino la manifestación de una canalización adecuada de la energía, la correcta realización del ritual o la donación económica generosa. Por su parte, distintas denominaciones cristianas ofrecen milagros de gracia que implican la conversión personal, lo que a su vez conlleva el éxito en los distintos ámbitos de la vida terrenal. Ante estas opciones, ¿qué puede ofrecer el catolicismo? En su obra El mundo mágico, Ernesto de Martino explica que en dicho mundo la presencia, el alma e incluso el mismo mundo están en riesgo de perderse, ya sea por la transgresión de alguna norma o de un tabú, constituyendo lo que el autor llama drama histórico del mundo. Y bueno, en este contexto, la magia es un dispositivo mítico ritual, una estrategia operatoria e incluso una acción técnica, cuyo objetivo es garantizar el mundo, restaurarlo cuando se ha roto un tabú, cuando algo con una importancia más social que religiosa, así como artículos de consumo con precios especiales. Estos teólogos consideran que hay exageraciones en las narraciones milagrosas de los evangelios y que su número debe reducirse, principalmente en las referentes a la naturaleza inanimada, como andar sobre las aguas, calmar el mar, etc. Siguiente. Así, autores como Henrici y Eparvier se lamentan por el hecho de que los casi 20 siglos de cristianismo no han logrado suprimir todavía la marcada tendencia a una precipitada credulidad,
a la superstición y a las preferencias por cierto fantasioso paganismo apoyado en lo puramente sensacional, llegando a afirmar también que, cuando decaen las religiones y la fe se hace inconstante, el gran público necesita que los taumaturgos le garanticen la perenidad del milagro. ¿Hasta qué punto los creyentes comparten esta visión del milagro como signo de la revelación y como elemento que se ha vuelto innecesario? Julia Costilla explica que el milagro tiene una definición popular, que es la que surge a partir de las propias percepciones de quienes lo buscan o lo han recibido, considerando al milagro como un hecho que excede lo posible o esperable, pero que puede no ser entendido por la Iglesia como un signo de Dios. Siguiente. Así, mientras que algunos teólogos consideran que los milagros ya no son necesarios y la Iglesia aconseja precaución, otras personas ven los milagros de la Biblia como eventos paranormales, a lo que los teólogos responden que un milagro se distingue de un suceso paranormal en que el primero es realizado por Dios y el segundo por el demonio. Esto explica el hecho de que no se aprueben como milagros la transmisión de pensamiento, la levitación, los estigmas, las bilocaciones y otros fenómenos considerados de tipo paranormal. Sin embargo, la Iglesia no siempre fue reacia a estos fenómenos. Más aún, los toleró y permitió la veneración de personajes con poderes sobrenaturales capaces de llevarlos a cabo. Ramón Teja ha estudiado el papel de los monjes como magos benéficos en los inicios del cristianismo, como resultado de una especie de competencia con, pero también de una herencia de, los teioiandres, hombres divinos o carismáticos, que poseían ciertos poderes sobrenaturales que les permitían enfrentarse a los daimones maléficos, que conjugaban en sí mismos los poderes del mago y las virtudes filosóficas, practicando la ascesis y llevando una vida de virtud, lo que les permitía estar en contacto con los dioses y ser poseedores del conocimiento mágico. Los nuevos santos cristianos adoptaron las técnicas de los teioiandres, realizando curaciones, exorcismos y otros prodigios. Así, la Iglesia adaptó los poderes de la magia a un contexto religioso nuevo y los convirtió en un instrumento enormemente eficaz de cristianización. Vemos aquí que las fronteras entre la religión y la magia son subjetivas, ya que dependen de la perspectiva desde la que observa la magia quien practica la religión. De ello son ejemplos los mismos milagros de Jesús, vistos de distintas maneras, como se aprecia en este texto de los evangelios apócrifos. Dijeron los judíos: tenemos una ley que prohíbe curar a alguien en sábado. Pues bien, Jesús, sirviéndose de las malas artes, ha curado en sábado a cojos, jorobados, impedidos, ciegos, paralíticos, sordos y endemoniados. Díjoles Pilato: ¿por qué clase de malas artes? Ellos dijeron: es un mago. Por virtud de Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a estos y todos se les someten. Díjoles Pilato: esto no es echar a los demonios por virtud de un espíritu inmundo, sino por virtud del dios Esculapio. Siguiente. Así, los poderes milagrosos de la Iglesia primitiva constituyen una de las 5 razones para el crecimiento del cristianismo, y durante toda la Edad Media y en los siglos siguientes se desarrollaría una religiosidad caracterizada por lo mágico, en la que los milagros eran un medio de comunicación entre este mundo y el más allá, y dado que estaba presente la idea de que Dios seguía revelándose a los hombres, se buscaban milagros en cualquier evento extraordinario. Boesch explica que en cualquier época existe la posibilidad de que la gente crea en aquello que le permite obtener lo que la realidad no le ofrece, como la satisfacción de necesidades materiales, los elementos para combatir la enfermedad y la protección frente al dolor